días, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, en este caso seminario número 46, donde vamos a hablar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y los ácidos grasos, obviamente como fuente energética, ¿sí? Como sabemos y ya hemos visto a lo largo de los seminarios anteriores, existe una convivencia metabólica a la hora de obtener energía por los diferentes macronutrientes, con vistas a que a la resíntesis constante de ATP en función a la depleción que va teniendo esa macromolécula, digamos, como objetivo para mantener la utilización y la capacidad del músculo de ir respondiendo a los requerimientos energéticos, ¿sí? Sabemos que tenemos tres sistemas energéticos principales, los comúnmente llamados anaeróbicos, que nosotros le podemos decir también que son extramitocondriales, y los oxidativos mitocondriales u aeróbicos, ¿sí? Estamos dentro de los sistemas extramitocondriales, o sea, aquellos que se llaman afuera de la mitocondria, o sea, dentro del sarcoplasma. Tenemos el sistema de los fosfágenos y el sistema de la glucólisis, ¿sí? Vamos. La glucólisis, acuérdense, es la degradación de la molécula de glucosa o de glucógeno, ¿no? Con el objetivo de ir brindando energía a lo largo de todo ese proceso. ¿Vamos? Y la respiración celular es el proceso que se da dentro de las mitocondrias, en donde se van a oxidar diferentes sustratos energéticos, como pueden ser los ácidos grasos, como puede ser el lactato, como puede ser los diferentes aminoácidos, que, si bien como ustedes saben, los aminoácidos no tienen una función energética predominante, sino que su función es básicamente la síntesis, una función plástica, o sea, síntesis de proteínas, también pueden utilizarse en determinadas condiciones como aporte energético, que muy raramente será predominante. Pero bueno, la cuestión es que la respiración celular sería el proceso específico, digamos, dentro de las mitocondrias, en donde se obtiene energía por la vía comúnmente llamada aeróbica, ¿sí? Y el objetivo básico del entrenador, el preparador físico, es principalmente capacitar a cada uno de esos sistemas y potenciar a cada uno de esos sistemas en función a las adaptaciones energéticas que va a ir teniendo el sujeto para llevar adelante la actividad física y mantener una buena tasa de producción o de resíntesis de ATP por unidad de tiempo para mantener la intensidad. Bueno, la cuestión es que vamos a tener dos macromoléculas principales, ¿sí? Una derivada de los hidratos de carbono, como es la glucosa, y otra derivada de los lípidos, como son los ácidos grasos, que tienen diferencias entre una y otra, y esas diferencias muchas veces hacen que el organismo seleccione el predominio de uno por sobre el otro para las actividades que va a realizar, ¿sí? La glucosa se oxida o se utiliza básicamente a nivel extramitocondrial, o sea, en el sarcoplasma, ¿sí? Y los ácidos grasos se utilizan exclusivamente dentro de las mitocondrias, ¿sí? Porque dentro de las mitocondrias se encuentran las enzimas necesarias para ir degradando correctamente ese ácido graso para brindar energía. Entonces tenemos uno que se realiza por fuera de las mitocondrias y otro que se realiza por dentro de las mitocondrias, ¿sí? La glucosa obviamente va a generar la glucólisis, que es extramitocondrial, o sea, en el sarcoplasma, va a generar determinados productos de la reacción química que después pueden ingresar a la matriz mitocondrial y seguir oxidándote para obtener un rédito energético mayor, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Cada una de estas moléculas tiene tamaños diferentes, ¿sí? Los ácidos grasos tienen una molécula mucho más grande, con mucha más cantidad de carbonos y por tanto más cantidad de hidrógenos. Y eso a su vez termina generando dentro de las mitocondrias más cantidad de energía, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía total degradada por una molécula de ácidos grasos es mayor que la cantidad de energía degradada por una molécula de hidrato de carbono, o sea que te brindan más energía los ácidos grasos que la glucosa propiamente dicha. Pero nada es gratis en la vida, entonces, al necesitar más cantidad, al tener, perdón, más cantidad de carbonos, por lo tanto, más cantidad de hidrógenos, el organismo va a necesitar más cantidad de oxígeno, o sea, va a tener que consumir más oxígeno para poder degradar completamente esa molécula de ácidos grasos. Cosa que no hace con la molécula de hidrato de carbono, en donde, como es una molécula más pequeña en comparación a la de ácidos grasos, requiere menos cantidad de oxígeno para su degradación, ¿sí? Más allá de que, obviamente, eso sería en función a los productos derivados finales, digamos, de la glucólisis, porque la misma glucólisis no necesita oxígeno para utilizarse como fuente energética. Vamos, por lo tanto, un sujeto sedentario que recién empieza un plan de actividad física y que por sí tiene un consumo de oxígeno bajo, va a ser muy difícil que pueda utilizar
una gran cantidad de ácidos grasos en función a la intensidad del esfuerzo que nosotros le demos y a la duración que nosotros le demos, porque tampoco va a poder sostener durante mucho tiempo una actividad, salvo que es una actividad de muy baja intensidad. Y si es una actividad de muy baja intensidad, el gasto energético es bajo y por lo tanto tampoco va a tener un gasto energético lo suficientemente representativo, digamos, para favorecer una alta tasa de utilización de ácidos grasos. Por lo tanto, va a tender a utilizar más hidratos de carbono. ¿Sí? A su vez, los hidratos de carbono, la glucosa en este caso, se almacena en forma de glucógeno muscular y glucógeno hepático, pero tiene menor reserva. ¿Sí? En comparación a ¿qué? A la reserva de los triglicéridos, que es la forma con la cual el cuerpo reserva energía derivada de los ácidos grasos. ¿Sí? A su vez, como es una molécula más pequeña, la de la glucosa, requiere menos reacciones químicas. Eso hace que te dé energía más rápidamente. En cambio, los ácidos grasos, al ser una molécula más grande, que requiere mayor consumo de oxígeno, tiende a tener mayor cantidad de pasos metabólicos y eso enlentece la velocidad con la cual ese nutriente te puede brindar energía, lo cual hace que se modifique constantemente el requerimiento de cada uno de estos, o el predominio de cada uno de estos, en función a qué? En función a la carga de trabajo que el sujeto va a realizar y en función, obviamente, a la intensidad del trabajo. ¿Sí? Que recuerden que la intensidad es la cantidad de moles de ATP que se requieren resintetizar por unidad de tiempo en función al aspecto fisiológico, ¿no? Por lo tanto, la utilización de glucosa es más rápida en cuanto a la obtención de energía en comparación a la de los ácidos grasos, que es más lenta. ¿Sí? ¿Estamos? Eso no quiere decir que no se pueda acelerar, pero siempre una va a ser más rápida que la otra. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta que ambos trabajan juntos, que no se puede obtener un predominio exclusivo de utilización de ácidos grasos y nada de glucosa, como tampoco de la otra forma. ¿Sí? Nosotros constantemente, a partir de un buen consumo de oxígeno, vamos a ir aportando energía a esa matriz mitocondrial, que esa matriz mitocondrial va a empezar cada vez más a favorecerse en la utilización de los ácidos grasos o de los derivados de la glucólisis, de los productos finales, digamos, de la glucólisis, que pueden ser oxidados a nivel mitocondrial. Y el predominio de uno por sobre el otro, o sea, que predomine más la utilización de las grasas por medio de la beta-oxidación, en comparación al predominio de la glucólisis sarcoplasmático, o sea, extramitocondrial, va a depender mucho de dos variables importantes, la carga de ejercicio, de la magnitud de la carga, que es la intensidad del esfuerzo y la duración con la cual realizamos ese esfuerzo físico. ¿Sí? Hay determinadas sustancias químicas activadas mismas por el metabolismo y por el desfasaje entre ATP y AMP, y ATP y el ADP, como es el aumento de AMP, la MPK y el aumento de ADP, que estimulan tanto sea la glucólisis como la beta-oxidación. Pero también tenemos sustancias que la inhiben, ¿no? Como es el aumento de ATP, el aumento de citrato y el aumento de lactato. ¿Por qué esas inhiben la utilización tanto sea de la glucólisis como de la beta-oxidación? Porque ya de por sí están demostrando que tienen energía, o sea, la célula está con un nivel de energía más alto, por eso tiene más concentración de ATP, por eso tiene más concentración de citrato, y por eso también tiene más concentración de lactato, que el lactato en definitiva, ya lo hemos hablado varias veces, es un nutriente fundamental y que siempre el cuerpo lo va a elegir por sobre la glucosa pura, digamos, y por sobre los ácidos grasos, porque es de muy fácil utilización y de rápida utilización. ¿Sí? El ritmo de oxidación de los ácidos grasos va a relacionarse obviamente con todo lo que está vinculado con la matriz mitocondrial y la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, la oxidación del NAD, la oxidación del FAD que está dentro de las mitocondrias, el acetilcoenzima A, que puede venir de los productos, o sea, del piruvato, que el piruvato después se transforma ya en acetilcoenzima A o en oxalacetato. Y del acetilcoenzima A derivado básicamente como producto final de la beta-oxidación. ¿Sí? Todos esos elementos van a modificar el ritmo de oxidación de los ácidos grasos y también de la fosforilación oxidativa y la utilización del ATP. ¿Vamos? Y todo eso es a nivel mitocondrial. ¿Vamos? En donde, obviamente, la presencia de oxígeno como aceptor final de hidrógenos en la cadena de electrones es fundamental para poder acelerar la obtención de energía por estos nutrientes. ¿Sí? Y dentro del área del entrenamiento, lo que más utilizaríamos en el caso
hablemos de un trabajo continuo, fíjense que a medida que yo voy aumentando la velocidad, esto sería el consumo máximo de oxígeno, fíjense que según Verdugo esto es una zona mixta, por debajo del umbral de lactato hablamos de la zona aeróbica. Entonces fíjense que el umbral de lactato es un punto en donde la glucólisis aumenta aún más. Fíjense que el aumento de la glucólisis se va dando progresivamente a medida que vamos aumentando la velocidad, porque nosotros en zona de VO2 corremos o hacemos cualquier tipo de actividad cíclica a mayor velocidad que en zona aeróbica. Por lo tanto, la activación de unidades motoras por unidad de tiempo es mayor y por lo tanto requerimos ¿qué cosa? Un sistema energético que me resintetice más rápidamente el ATP y por lo tanto ahí es donde más utilizamos o tendemos a utilizar la glucólisis porque, como dijimos antes, es más rápida. Eso no quita que yo no pueda mejorar y optimizar esto corriendo, como acá están en las figuritas, corriendo el umbral de lactato. Al yo ir corriendo el umbral de lactato, voy a ir optimizando aún más la utilización de ácidos grasos en intensidades donde antes utilizaba probablemente más hidratos de carbono. ¿Sí? Y a su vez también hay que optimizar el consumo de oxígeno, porque cuanto más consumo de oxígeno el sujeto tenga, más capacidad potencial va a tener para utilizar los ácidos grasos. Y recuerden siempre que trabajando en zona de VO2 se va a tender a arrastrar la zona inferior, que en este caso sería la zona de umbral. O sea que ustedes mejorando la zona de VO2 van a tender a mejorar la zona de umbral y por lo tanto van a tender como proceso de adaptación al entrenamiento aeróbico a aumentar la posibilidad de utilizar los ácidos grasos como fuente energética en relación a los hidratos de carbono a una mayor tasa en función a la intensidad del esfuerzo realizada en comparación al sujeto sedentario o al mismo sujeto previo al proceso de adaptación. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, nada, esa fue un poquito la idea de este seminario. Cuando lo pensé, tenía la intención de hablar sobre un artículo escrito por Carlos Saavedra, que le hablaba un poquito más sobre cuestiones más moleculares, pero la realidad es que me pareció medio al Pepe, meternos tanto en aspectos moleculares que después en la realidad, en el campo diario, es más difícil de mensurar, pero me parece más interesante tener ciertos criterios, como fuimos hablando a lo largo de este seminario, como para que el profe o la profe, o el preparado físico o la preparada física, tenga la capacidad de, por lo menos, disociar determinados requerimientos energéticos en función al sistema energético al macronutriente que va a brindar energía. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Nos vemos el siguiente seminario. Chau, chau, bye bye. Eso es todo, amigos.